¿Quieren ustedes exponer si Jesucristo es el mismo Padre? Roosevelt tiene la afirmación de que Cristo es el mismo Padre, Humberto no. O sea, no están hablando de la Trinidad, van a hablar sobre Cristo y el Padre. No, de hecho yo soy trini unicitario. Claro, pero Humberto tenés la negativa y él lleva la afirmación de que Cristo es el mismo Padre. Sobre ese tema yo les doy 5 minutos y 5 minutos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién va a comenzar? Cualquiera de los dos. Bueno, Y el que tenga la afirmativa debería empezar, ¿no? ok, Roosevelt, voy a empezar adelante. yo. Afirmar Voy a empezar que yo. Cristo es el mismo Padre. Adelante, 5 minutos, Roosevelt. Voy a empezar yo. Bien, apago el micrófono. Ok. 5 minutos. Voy a empezar con Juan 1:10 al 12. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ok, Juan 1:10 al 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pues ¿quién es el mundo? El mundo religioso. A lo suyo vino, a lo de él vino, a lo que él hizo vino. Y los suyos no lo recibieron, fue que fue al pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, no dice por ellos. Por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el mismo Dios o el mismo verbo. Y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue hecho carne? El mismo verbo. ¿Quién fue el mismo verbo? El que hizo todas las cosas. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién? El Padre de la creación. El Padre. ¿Quién fue el que hizo todo? El Padre. Entonces, ¿quién era el Señor Jesucristo? El Padre. Juan 14:6. Juan 14:6 al 9. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceréis, desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué significa visto? Que estaba presente ahí el hombre. ¿Quién? El Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy y no me has conocido, Felipe, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, si ahí estaba presente? Esos son los versículos que yo tengo que mostrar, y no solo esto, tengo otros versículos más, pero bueno, hasta ahí lo dejo a ver para ver si usted los puede refutar estos versículos. Adelante, lo escucho. Adelante, Humberto. Tenés 5 minutos. Sí, dame un segundito que
tengo necesidad de ir al baño. Sí, adelante, adelante, adelante. Sí, Te no, esperamos. no quiero aguantar, ¿viste? Sí, Cuando no, ya no, somos viejitos. adelante, te esperamos, no hay problema. El tema que están desarrollando Roosevelt y Humberto, Roosevelt mantiene que Jesucristo es el mismo Padre. Humberto demostrará que Cristo no es el Padre. Bueno, casi bien. Bien, tenés 5 minutos. Adelante. Bien, vamos a las escrituras, vamos desde el Génesis. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo la creó? Dice justamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra. Como dice, bien citó el hermanito Russo, Juan 1.1, ¿no? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él está tomando solamente el era Dios, pero no toma el que estaba con Dios. No se puede estar con Dios si es el mismo Dios. Este mismo a quien identificamos como el Padre. Las Escrituras nos muestran claramente en Juan, en el Evangelio de Juan, que este verbo se hace carne para habitar con nosotros. Y cuando se hace carne, este verbo, el que estaba con Dios y era Dios, viene a cumplir, a ser el cordero que quita el pecado del mundo. Algo que ya estaba ya predicho desde tiempos, de los primeros tiempos, ¿no? Ahora bien, vamos a seguir con el texto que aplicó el hermanito. Y hace referencia, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, imagen. Si yo me miro a un espejo, mi querido hermano, no puedo decir que la imagen que se refleja en el espejo sea yo. Si bien es mi imagen, esa imagen no tiene pensamientos, razonamientos, entendimientos, porque es simplemente una imagen. El que tiene pensamientos, razonamientos soy yo. Por eso cuando dice que él era la imagen del Dios, era lo que reflejaba de Dios. No es que significa que sea el Padre. ¿Me entiende? Sigue diciendo, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? El medio que utilizó nuestro Dios para crear todas las cosas es a través de Cristo Jesús, a través del Hijo. Él fue el instrumento de la creación. Y continúa diciendo el texto bíblico, por él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio, ¿ves? Se da cuenta que es el medio de la creación del Padre, dice, por medio de él y para él.
¿Por qué dice y para él? Porque a él se le iba a entregar toda potestad en los cielos y en la tierra. Y así dice las Escrituras, que a él se le entregó toda la potestad. Ahora, para recibir algo que te entrega, alguien te lo tiene que estar dando, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser el mismo Padre. Continúa diciendo, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Eso no lo negamos, pero tenemos que aprender a separar qué es el medio de la creación. El medio es el Hijo, pero quien creó todas las cosas es Dios a través de Cristo Jesús. Esta es la gran diferencia que a lo mejor no se está entendiendo. Yo, por ejemplo, como electricista, yo digo, corté un cable, pero lo corté por medio de un instrumento que es un alicate. ¿Quién cortó el cable? Humberto Cortés. ¿Con qué medio? Con un alicate. ¿Puede decir el alicate que es Humberto Cortés? ¿Verdad que no? El alicate fue el instrumento que utilizó Humberto Cortés para cortar un cable. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿puede ser el Hijo el Padre? Cuando es el Padre quien le sujeta todas las cosas al Hijo, y luego el Hijo se va a someter a aquel que le sujetó todas las cosas, ¿pueden ser la misma, el mismo ser? ¿Verdad que no? Y acá no quiero que me malentienda. Este tipo de razonar para mí es incoherente. No tiene coherencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el medio es el Hijo de la creación, que fueron creadas por Él y para Él. Pero vemos que al final de los tiempos, este mismo Hijo se sujeta a aquel que le sujetó todas las cosas, para que sea que Dios en todos y para todos, así nos dice las Escrituras. ¿Cómo alguien se va a sujetar a sí mismo? Esto es lo que para mí es incoherente en el desarrollo de un discernimiento lógico de entender, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Podemos ver estas tres entidades que son totalmente distintas. Y fíjese, y esto no porque lo diga la Iglesia Católica, sino porque lo dice la primera confesión de fe que tienen los protestantes, y es la confesión belga. El Padre es el Creador, el Hijo es el medio, y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Usted nunca va a poder tener esta deidad en la cual creemos cuando negamos, ¿sí?, al Hijo como la palabra, el verbo, el que estaba con Dios y era Dios, o cuando negamos al Espíritu Santo, que es el poder, porque nosotros creemos en un Dios que tiene palabra y tiene poder. Las Escrituras nos siguen señalando desde el mismo Génesis. Nos dice claramente que el Espíritu de Dios sobrevolaba todas las aguas para ordenar a una tierra que estaba desordenada. Ahí nos está mostrando que a través del poder de Dios, su Espíritu Santo, Tiempo. era el que traía al hombre. Sí, adelante. Adelante, Roosevelt, 5 minutos. Ok, no me pudo refutar, ¿verdad? Juan 1:10, Juan 1:1 del 3 al 14. Perdón, Tampoco me Rubén. pudo No pensé que refutar era Juan tiempo de 1:10, refutación. Juan 1:10 Pensé al que era 12. tiempo de exposición, no Tampoco de me lo pudo refutación. refutar. Perdón, Roosevelt. De lo que hizo Sí. Humberto es exponer.
Ok, no, es que Sí. yo lo por eso lo voy a Bueno, porque él le puso Colosenses 1:15, entonces yo voy a leer Colosenses 1:15 porque él lo leyó mal adelante, y lo entendió mal. adelante, Ok. 5 minutos. Juan 14:9-6 dice que el Señor Jesucristo es el Padre, porque tanto ese tiempo que estoy, ¿quién? El Padre, con ustedes. Y desde ahora le conocen y le habéis visto. El Señor Jesucristo aclarándole a los discípulos que Él es el Padre. Ok. Voy a Colosenses 1:15, donde Él lo lee mal y lo interpreta mal. Colosenses 1:15 no dice no dice cómo Él le interpreta. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. ¿Quién? El Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir el primero. El primero de lo creado. De toda la creación, de toda la creación. Porque en Él, ¿en quién? En el Señor Jesucristo se fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, no hay que darle la mala interpretación a las escrituras. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En el Padre o en el Señor Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero las religiones aquí lo malinterpretan. Por eso hay que leer bien los textos. Y también los antetextos y hasta el final donde está establecido que hay que leer todo, el significado completo para poderle entender, si no nunca le va a entender. Ok, entonces vamos a ver si hay otro Dios, como las religiones lo suponen. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Vamos a ver qué nos dice las escrituras. Efesios 4:8. Dice, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Quién es ese Dios y Padre de todos? Vamos a ver. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. ¿A quién? Al Dios y Padre que tuvimos entre nosotros los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que padeció en la cruz. El que descendió es el mismo, oiga bien, porque él dice que hay otro. Él no cree que el Señor Jesucristo es el Padre, pero aquí le estoy mostrando que él fue el que descendió y vino y estuvo. ¿Con quiénes? Con los discípulos. Y que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a ver quién era este. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo me puede refutar estos versículos aquí? ¿Que quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que padeció? ¿Quién fue el que bajó hasta las profundidades? ¿Quién fue el que estuvo muerto? Eso se lo voy a mostrar, quién fue el que estuvo muerto. Y el Señor Jesucristo dice que él fue el que estuvo muerto.
y que él mismo también subió y bajó hasta las profundidades de las profundidades de la tierra. Lo escucho, pues, para que me refute esos versículos. Adelante. Adelante, Humberto, 5 minutos. Bueno, gracias. Sí, acaba de leer lo que es Colosenses 1:16. Leyó exactamente lo que leí yo, nada más que él lo entiende y lo discierne de otra manera, ¿no? Y dice, nosotros creemos en un Dios, el Padre eterno. Él es antes de todo, de todo. Pero fíjate que dice claramente el texto, ¿no? Que Él es el primogénito de toda creación. O sea, primogénito, primer hijo, ¿sí? Entonces, antes que todas las cosas fueran creadas, dice, fueron creadas por medio de Él. Y esto lo sigue reafirmando en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice, sin embargo, para nosotros, y atendamos bien lo que dice, ¿no? Y que acá creo que está un poquito más claro. Tal vez aquí podés comprender. Dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, ¿sí? De quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, la interjección y, no está mostrando que está hablando de otro ser, ¿no? No es el mismo ser, dice. Y nosotros somos para Él, ¿no? O sea, de todas las cosas. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio de Él, del cual existimos nosotros. ¿Te das cuenta? El medio de la creación de Dios, el Padre, como acá nos identifica 1 Corintios, es el Creador. El medio de esta creación es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No sé de qué manera vas a poder distorsionar este texto, ¿no? Para decir que son el mismo ser, ¿no? Porque yo por ahí me complico un poquito porque yo no creo que sean tres personas distintas, pero sí que son seres con un cuerpo espiritual, obviamente, ¿no? No carnal. Esto lo podemos seguir notando porque en el mismo Génesis, en los días creativos, Dios, a través de su Hijo, para que nacieran o existieran los peces y las aves, dice que el medio fueron las aguas. Hay un medio para que existieran los peces y las aves. Y el medio para que existieran los animales cuadrúpedos, lo leemos en Génesis, ¿no? En los tiempos creativos, fue justamente la tierra. Sin embargo, el hombre fue creado directamente por Dios en el sexto día de la creación. El medio que utilizó Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Y para los animales, el medio que utilizó, ya sean los peces y las aves, fue el agua. Es el medio. No me va a decir ahora que el agua también es el Padre, porque sea el medio de la creación de los animales. O que ahora nuestro Dios también sea la tierra, porque Dios utilizó como medio la tierra para que existieran los animales cuadrúpedos y terrestres. ¿Verdad que no? Hay una clara distinción lo que es el medio de la creación con respecto a este creador. Este creador es Dios Padre, el medio es el Hijo para la creación del hombre. Y de todas las cosas que existieron, pero vemos que también Dios utilizó otros medios para la creación de las aves y los peces y los animales cuadrúpedos, como dicen las Escrituras, que utilizó como medio las aguas y la tierra. Si vamos a utilizar y a unir ahora el medio por el cual Dios crea las cosas
Entonces también tendríamos que decir, si Cristo Jesús es el Padre por ser el medio de la creación que utilizó el Padre, usted también tendría que afirmarme de que el agua y la tierra también es el Padre porque se utilizó como medio el agua y la tierra. ¿Verdad que es incoherente? No Tiempo, sé si... Bien. tiempo. Adelante, Roosevelt, 3 minutos, adelante. Ok. La Biblia nos habla de que hay un solo Dios y Padre de todos. Vamos a ver quién es ese Dios. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Será que haya otro Dios y Padre de todos? Porque dice en las Escrituras que el Señor Jesucristo es el Dios y Padre de todas las cosas, de todos y de todas las cosas. Y aquí dice, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir amén? ¿No entiende usted la palabra amén? No se discuta más, que así sea. Ahora vamos a ver que usted dice que por medio de él vino otro Dios. Hay muchos misterios que el religionismo no lo entiende, pues, pero sí nosotros ya lo entendemos. Vamos a ver qué dice el misterio de la piedad. Si un segundo Dios fue manifestado en carne, o el Hijo fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Y mire lo que dice, y que no se discuta más. Esto te escribo, dice, y tengo esperanza de ir a verte. Esto le está escribiendo Pablo a Timoteo, para que no enseñe de 3 dioses ni de otro Dios más. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte ante la casa de Dios, o ante la casa de los dioses, no. O ante la casa de la Trinidad, no. Ante la casa de un solo Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, la verdad. ¿Cuál Dios viviente? El que murió y resucitó, el inmortal. E indiscutiblemente grande es el misterio. Le digo a Iván, hermano, que no siga discutiendo, porque si discute sobre este asunto ya está perdido, porque son las escrituras las que dicen que no se discuta más. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios y Padre que existe. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién es este? El Señor Jesucristo, el único Dios y Padre que existe. ¿Ok? Entonces, ¿y qué dice aquí? Que no se discuta más, don Humberto, no siga discutiendo más sobre este asunto, porque el que va a estar perdido y el que está perdiendo es usted. ¿Por qué está discutiendo? Porque está en contra de lo que está escrito, lo que dice Pablo. No discuta más que el Señor Jesucristo es el único Dios que existe, porque no existe otro Dios. Desde en el Antiguo Testamento, las Escrituras nos vienen hablando de un solo Dios. Deuteronomio, Éxodo 4:35. Yo soy Dios y no conozco otro Dios más. Deuteronomio 6:4, Israel, nuestro Dios, uno es, no hay más. Que alguien me diga que esas palabras están escritas en esas son inventos de las religiones para no creer en un solo Dios. Y que ese mismo Dios fue manifestado en carne, y también Mateo 1:23 nos habla que el Señor Jesucristo es Dios con nosotros, o Dios con su pueblo. Y eso sí, si yo estoy en contra de eso, estoy en contra de las escrituras. Ya me vuelvo un hombre, ya, o sea, que no entiendo ni lo que leo ni lo que estoy enseñando. Porque aquí ¿qué le dice Timoteo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? No enseñes otra cosa más, que hay un solo Dios nada más y que Dios mismo fue manifestado en carne. Lo escucho, a ver si me puede refutar ese versículo. Adelante, Humberto.
Sí, gracias. Bueno, evidentemente tenés que acudir a esos tipos de argumentos como para descalificar lo que se te está diciendo, ¿no? No discutan más, no entienden, no saben. Pero vamos a leer lo que dicen las escrituras, porque me parece que te estás poniendo en una postura donde te crees conocedor de las escrituras y me parece que la ignorancia es grande. Si vas a descalificarme, yo también te voy a descalificar. Vamos a leer Juan, Juan 1:1, y vamos a ver quién se hizo carne. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y la tiniebla no prevalecieron contra ella. Ahora vamos al versículo 14. Y aquel verbo, mira vos, ¿no? ¿Quién? ¿El Padre? No. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. ¿Y qué vimos? Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Nos dice que es el Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, este es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos toda gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Medio es lo que usted no alcanza a comprender, que es un medio. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Se da cuenta? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo me puede decir usted que el Verbo, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el Padre, después de leer este texto tan revelador? ¿Se da cuenta, mi estimado? No es que amén y no se discute más. Claro, a usted le convendría que yo dijera, no, basta, ya está. Pero le voy a seguir mostrando verdad, que dice las Escrituras, para que usted no siga confundido, Roger. El Hijo es el Verbo, el que estaba con Dios y era Dios. Claro, si es la palabra de Dios, el Verbo es la palabra, el Logo. Y es justamente la palabra, el Logo, el que se hace carne, no es el Padre. Usted no entendió todavía lo que es el Evangelio de Juan. Si usted se va a quedar sujeto a los otros 3 evangelios, donde solamente nos muestra a Cristo Jesús en la carne, usted no va a poder comprender la persistencia de nuestro Señor Jesucristo, primero como Verbo, luego como Hijo. ¿Y qué nos dice las Escrituras? Que de la misma manera en que el Padre tenía vida en sí mismo, le dio la facultad al Hijo de tener vida en sí mismo. Ahora, si te van a dar una facultad, alguien te la tiene que dar. Entonces ahora podés entender que el que se manifestó en la carne, el que vino en la condición de carne de hombre, el que se hace menor a los ángeles para pagar el precio del pecado, es el Verbo, la palabra de Dios. Si no, arranquemos el Evangelio de Juan y no lo pongamos en las Escrituras. Vamos a ver con Escrituras, lo vamos a ver. Y acá usted tendría que decir, amén. Y si usted dice amén porque estamos leyendo la palabra de Dios, entonces le digo lo mismo que usted está diciendo. No discuta más, Rousseau, porque usted está siendo destruido. Su doctrina se está cayendo en pedazos. Aquí no dice que es el Padre el que se manifestó en la carne. Acá está diciendo que es el Verbo el que se hizo carne, no el Padre. No tuerza las Escrituras. ¿Podrá torcer lo que yo digo? Sí, es muy probable que lo tuerza. Pero cuídese, no me tuerza las Escrituras porque este texto es más que claro. Adelante.
Adelante, Roosevelt, 5 minutos. Perfecto. Voy a ver si es cierto que yo soy el que estoy torciendo la escritura. Juan 1, 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo y por medio del verbo fueron hechas todas las cosas. No, no mienta. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, por medio de él era Dios. No, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, no dice por medio de él. Si dijera por medio de él, perfecto. Yo estoy de acuerdo que usted me está destruyendo, pero aquí no dice por medio de él. No mintamos, no seamos mentirosos. Todas las cosas por él, no dice por él ni por ellos, ni tampoco por medio de él, no se haga mentiroso. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. No dice que por medio, no sea mentiroso. En él estaba la vida. ¿Quién era la vida? El verbo. ¿Y quién era el verbo? El Señor Jesucristo. En él estaba la vida. No dice que por medio de él estaba la vida. No, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo voy a leer todo para que vea que es un mentiroso. Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice que por medio de él fue hecho el mundo. No. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. No dice que por medio de él. No hay que ser mentiroso ni arreglar los versículos para engañar a los demás y engañarse uno mismo. También porque usted está engañado por sí mismo. Nadie lo está engañando porque las escrituras están claras. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, a lo de él vino. ¿A lo de quién? A lo del Señor Jesucristo vino. Y los suyos no lo recibieron al pueblo de Israel. Ok. Voy a leer el versículo que usted leyó. Dice, le preguntaron, bueno, le dieron pues, yo lo que lo está leyendo, bueno, lo leyó en el versículo, confesó, no digo, no, este es Juan. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices tú de ti mismo? Digo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderece el camino del Señor. ¿De cuál Señor? ¿De un segundo? ¿Dios? No, el Señor. ¿Cuál Señor? El Padre que venía manifestado en carne, o Dios mismo que venía manifestado en carne. Como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿qué pues bautizas tú? Tú no eres el Cristo, Elías, ni el profeta. Juan respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas el que viene va en medio de vosotros, está uno a quien vosotros no conocéis, es lo que usted no está conociendo al que vino. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Quién era antes de él? ¿Quién es antes de él? El Señor Jesucristo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entonces,
¿Quién era el Señor Jesucristo? Era antes de todas las cosas, era antes de Juan. El Señor Jesucristo era el Señor, el Dios Todopoderoso manifestado en carne. Que no lo quiere conocer usted ya es otra cosa. Pero aquí le estoy leyendo lo que usted leyó para que no mienta, ni sea mentiroso, ni se engañe usted mismo. Adelante, lo escucho. Sí, tiempo. Humberto, adelante, 5 minutos. Bien, vuelve otra vez la mula al trigo, ¿no? Me trata de mentiroso ahora, por lo que leo, pero parece que no tiene conocimiento de las escrituras, mi estimado. Le cité Colosenses capítulo 1, 16. Allí dice, Él está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. Esta parte la vamos a arrancar también porque a usted no le conviene. Luego podemos seguir, ¿no? Y Juan, capítulo 1, versículo 10. Estamos en el libro de Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. ¿Cómo que mentiroso? Porque digo que fue todo hecho por medio. Y así podemos seguir. Primera de Corintios, ya se lo leí, ¿no? Él dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio del cual existimos nosotros. A ver, ¿por qué tiene que acudir a esos argumentos falaces diciendo que es mentira lo que la palabra de Dios dice que es verdad? ¿Hacemos mentiroso a Dios para tener razón nosotros? ¿Verdad que no? Pero es natural. Cuando nos sentimos mal o nos sentimos acorralados, tratamos de desacreditar y tratar de mentiroso al otro. Cuando veo que a usted le falta conocimiento de todas las escrituras. Si usted obviamente se va a manejar por algunos versículos, usted va a llegar a la conclusión que tiene. Pero la palabra le enseña, Rosel, que la suma de tu palabra es la verdad, no partes y fracciones de las escrituras. Para que usted esté en la verdad, tiene que tomar todas las escrituras. Por lo tanto, usar un texto simplemente para establecer una postura, mi estimado, es solo pretexto. Así que tratemos de ser cuidadosos, de no tratar de mentiroso a aquel que le está diciendo la verdad. Primera de Corintios, se la repito, como para que le vaya quedando grabado. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, coma, el Padre, coma. ¿Sí? ¿Sabe lo que significa una palabra que está encerrada bajo dos comas? Al principio y al final. No está aclarando quién es nuestro Dios. Deme el versículo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Sí, adelante, adelante. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, coma, el Padre, coma. O sea, acá no está identificando quién es nuestro solo Dios, ¿no? De quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, coma, Jesucristo. Otra vez tenemos a Jesucristo encerrado ahora bajo dos comas, ¿no? Que significa que le está diciendo quién es ese Señor, ¿no? Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Otra vez le dice que Jesucristo es el medio. Entonces, como le cité ese ejemplo tan sonso que le di, yo como electricista corto un cable, pero utilizo para cortar ese cable un alicate. ¿Corté el cable con el alicate? Sí. ¿Quién lo cortó? Humberto Cortés, el electricista. ¿Qué medio utilizó Humberto Cortés, el electricista, para cortar el cable? El alicate.
¿Es entonces el alicate Humberto Luis Cortés? ¿Verdad que no? No sé si no, más claro que eso, imposible. Si las Escrituras nos están diciendo que todas las cosas fueron creadas por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo me puede decir que ahora nuestro Señor Jesucristo, siendo el medio, es el Padre? No, hermanito, usemos todas las Escrituras. No salgamos de la premisa de que la suma de la palabra es la verdad. Si vamos a utilizar solamente algunos textos, y encima que le cito que es el medio, porque las Escrituras así lo dice, usted me dice que soy un mentiroso, por decirlo eso. Claro, porque está enfocado en un texto solo, en una fracción de lo que es las Escrituras. Pero Juan, justamente Juan, en el capítulo 1, versículo 10, ¿no? Que es lo que estábamos citando, Juan 1.1 en adelante, nada más que yo después salté al 14. Pero en Juan 1.10 dice, el mundo está, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Ahí está la palabra que Jesucristo es el medio. ¿Cómo me dice que no están en el Evangelio de Juan la palabra como medio, que nuestro Señor Jesucristo fue el medio? ¿Se da cuenta que porque yo no le cité el versículo 10, usted negó todo lo que dicen las Escrituras? Lea todo el capítulo y se va a enterar nada más que en mi exposición, después de leer Juan 1.1, yo salté al 14. Pero en el resto está diciendo que Jesucristo es el medio. Pero usted dice, no, no lo dice, no lo dice, no sea mentiroso. No, acá el que está mintiendo es usted. Perfecto, voy a volver a leer el versículo para ver si es cierto que está diciendo la verdad. Los 5 minutos, adelante. Voy a volver a leer el versículo para ver si está diciendo la verdad. Voy a dejar el versículo que usted estaba leyendo. Aquí le tengo algo y usted está mintiendo, pero lo voy a leer el de Juan 1.10. A ver si es por medio del Señor Jesucristo que fue creado todas las cosas. Si no fue el Señor Jesucristo que la creó, pues, para que no se haga mentiroso y no tuerza las Escrituras. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por qué? No dice por medio de él, no hay que ser mentiroso. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. No dice por medio de él, se lo vuelvo a repetir, que es un mentiroso. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho? Por el Señor Jesucristo. No se haga mentiroso. Pero el mundo, que es don Humberto, no le conoció ni le conoce. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es del mundo. Correcto. Ahora voy a 1 Corintios 8. Va a ver que allí le habla de un solo Dios, que no esté de mentiroso, que ahí está hablando de dos dioses, no. Allí habla de un solo Dios. 1 Corintios 8, para que mire que cómo tuerce las Escrituras. ¿Para qué? Para justificar su error doctrinal. Dice, aquí dice, pero lo voy a leer desde el 3 para que vea que hay que leer el antetexto y el texto y el contexto también. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Por quién? Por él, por Dios. No dice de dos dioses. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y no hay más que un Dios. Oiga bien, no hay más que un Dios. Para que usted no se suponga lo que usted se supone. Ok. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sean en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Y muchos señores. Ahora se va a referir al Señor Jesucristo. Pero nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Y quién es Dios? ¿No es el Señor Jesucristo? Ok. Si usted dice que no, pues es un mentiroso. Del cual proceden todas las cosas. ¿De quién proceden? Del Señor Jesucristo. Juan 1.10.
por el mundo, por él fue hecho, no dice por medio de él. El mundo por él fue hecho. Un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Se da cuenta que al mismo Señor Jesucristo se está refiriendo que él es el Dios y Padre de todas las cosas. Si usted dice que no, entonces está torciendo las escrituras y es un mentiroso. Por eso a mí me gusta leer los textos bíblicos para que ningún falso mentiroso me venga queriendo engañar. Porque así se le caen las tapas a los tapudos mentirosos. Que ahí se está refiriendo, estoy leyendo Primera de Corintios 1:8 en adelante, para que no sea mentiroso, no agarre tuerza la escritura a su manera, para querer engañar y siendo engañado, porque usted está engañado y quiere seguir engañando a la gente y quiere seguir engañándose más. Porque ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice las Escrituras? Que todo aquel que no conoce al Señor Jesucristo como el creador del universo es mundano, es del mundo. Es del mundo, es uno más del mundo. Y le voy a mostrar donde nos habla Juan, que nosotros conocemos al Padre. Nosotros conocemos al Padre y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Que venga un falso maestro y diciéndome que el Señor Jesucristo es un segundo Dios y de que no es el Padre, entonces te he equivocado, te errado. Adelante, lo escucho. Si va a seguir pues con este tema, vamos hasta el final. Adelante. Adelante, pero Humberto. no, para que Adelante, no sea Humberto. mentiroso. 5 minutos. Humberto, ¿tienes el micrófono apagado? Sí, gracias. Lamentablemente sigue utilizando esta falacia de tratarme de mentiroso porque evidentemente no conoce las escrituras. Le voy a leer el texto en referencia a Juan 1:10. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Esto lo dice la traducción de la Biblia paralela. Línea Biblia americana. La Biblia americana dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conocía. La nueva Biblia latinoamericana también lo establece, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, por medio de él, y el mundo no lo conoció. O sea, acá tenemos 3 traducciones bíblicas que utiliza la palabra medio, pero evidentemente él no conoce estas traducciones o simplemente se basa en cierta traducción donde evidentemente puede llegar a estar acomodada, ¿no? Para evitar este conocimiento. La misma escritura nos sigue diciendo, ¿no? Juan 1:3, ya es 1:3, y todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver qué versiones más lo dicen. Juan 1:3. Biblia de las Américas dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Biblia latinoamericana, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y así nos viene diciendo estas 3 traducciones la palabra medio. Así que deje de llamarme mentiroso, yo estoy citando lo que leo de las escrituras. Ahora obviamente usted debe tener alguna traducción que lo diga diferente. Ahora habría que llegar al análisis de ver qué traducciones están más acertadas en cuanto a esta expresión de que todas las cosas fueron hechas por medio de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a qué es el Padre, las Escrituras le dicen que Él es la imagen del Dios invisible. A ver, ¿qué parte no se entiende? Que nuestro Señor Jesucristo es la imagen de un Dios invisible. Se da cuenta que si el Dios, el Padre, es invisible a los ojos de los hombres,
No puede ser el Padre a quien estén viendo, sino la imagen del Padre, reflejada en Cristo Jesús. Hermanito, yo le agradecería que antes de tratar de mentiroso y de decir que calla la boca, no sé qué expresión más puso, escudriñe más las Escrituras y no se quede con una sola versión. Lea más versiones de la Biblia para que de esta forma pueda llegar a tener un discernimiento. Acá nadie niega que el medio de toda la creación de Dios es Jesucristo, pero hay una diferencia. El medio, si es el medio, no significa, o sea, es el instrumento que Dios utilizó. Fíjese en Génesis, dice así, que Dios creó todas las cosas. Y Él dijo su palabra, el verbo, el cual se manifestó en la carne, porque esto lo dice Juan y lo dice su versión también. El que se hizo carne fue el verbo. No dice que fuera el Padre, ¿sí? Lo dice Juan, y usted lo leyó en su propia versión. Si nuestro Señor Jesucristo creó todas las cosas, siendo el medio, claro que Él es el creador de las cosas, pero como el medio, no como el Padre. El Padre utiliza su palabra y dice justamente, ¿no? Con su palabra, dice, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Cómo se hizo la luz? ¿No fue a través de su palabra? Cuando dice hágase la luz, ¿verdad que sí? Entonces podemos ver que el verbo, la palabra de Dios, que estaba con Dios y era Dios, es la palabra de Dios. Las Escrituras más adelante le sigue diciendo que Él enviaría su palabra y no regresaría a Él sin los resultados por la cual fue enviada. ¿A quién envió? No es justamente a lo que nos dice Juan 1:1, que es el verbo, la palabra de Dios, el logo, el que vino y no regresó a Él sin que todo fuera cumplido. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, imagínese usted que nuestro Señor Jesucristo, como usted afirma, es el Padre. Si fuera el Padre, ¿por qué tuvo que aprender obediencia? ¿Obediencia a quién? ¿A quién tenía que ser obediente nuestro Señor Jesucristo que tuvo que aprender? ¿Cómo puede ser que sea el Padre, el creador de todo, que Él es el que viene aquí a la tierra y encima como Padre tiene que aprender obediencia? ¿A quién le debía obediencia el Padre? ¿Verdad que no? Es incoherente lo que usted me establece. Y sin embargo, el Hijo, en la condición de carne, tenía que hacerse obediente. Tenía que aprender obediencia y tenía que ser obediente ¿hasta cuándo? ¿Ahí por un ratito? No, mi estimado. Hasta en la cruz del Calvario, hasta en su muerte tenía que ser obediente. Tiempo, Humberto, Ahora, tiempo. bien, Adelante, adelante. Russell. Y le voy a pedir a Russell que evite de tratarme de mentiroso, Por favor, sí. porque yo no lo trato. Roosevelt, educación, no trates de mentiroso ni tapudo, que no sé lo que significa tapudo. Bueno, adelante 5 minutos. No, tranquilo, No, tranquilo. está todo bien. Bueno, 5 tranquilo. minutos, Roosevelt, adelante tu tiempo. Ok. Le voy a mostrar que nosotros conocemos al Padre. ¿Y qué? Nadie, ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Discúlpeme, Russell. Sí, no, discúlpeme, me acaban de llamar por teléfono, lo dejo un ratito, después me uno con ustedes, ¿sí? ¿Podemos suspender por un rato? Ok. Os escribo a vosotros, Padre. Pues. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? El Padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
el que vino. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? El Padre que hizo la creación. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El que conoce al Señor Jesucristo como el Padre, ya venció al maligno. Ok, entonces hasta ahí llegamos, pues. Hasta ahí llegamos. Roosevelt, ¿qué pasó? Sí, Me parece que ausenté ya un se segundo, fue y que está solo. No, ya se fue Humberto, ya. Ay, ¿qué pasó? A ver. Ya abandonó el tema. Se fue porque dice que le entró una llamada. Vamos a esperarlo. Bueno, yo no sé si esperamos o nos vamos para otro lado y después me llaman. Lo esperamos 2 minutos. Y si no, damos por terminado este tema. Estaba interesante el tema. Sí, es que es mentira, no resisten las enseñanzas del Señor Jesucristo. No resisten, es mentira, no la resisten y por eso huyen. Mire que se enojó cuando le estaba invocando el nombre del Señor Jesucristo, que por qué, que no sé qué, que no sé cuándo. Vamos. Abandonó y más bien se enojó. Pero sí, eso no lo digo yo. El Señor Jesucristo lo mandó. Lo mandó. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, Es que vamos a esperar a Humberto a ver qué pasa si vuelve. Pero si no solo en Jerusalén. Si le entró una llamada, bueno, entonces no va a regresar enseguida. No, es que es mentira, eso fue pretexto. Pero no creo, Roosevelt. Pretexto, bueno. Porque mire, es que le voy a decir algo, por eso hay que escudriñar las escrituras. El Señor Jesucristo nos recomendó eso, bueno, principalmente. Entonces damos por terminado y después ustedes lo reanudan al tema. Sí, porque, porque mire lo que le estaba diciendo, que ya las traducciones y esto que lo otro, y que para papá que le estaba leyendo otras traducciones y para mamá, ¿qué es lo que estaba haciendo? Ya poniendo pretexto. Claro. Esos son los pretextos que ponen los religiosos para echarle la culpa ¿a quién? A las escrituras y no culparse ellos. No reconocer su error, Está ausente y no podemos hablar del ausente. Solamente lo tenemos que esperar, Roosevelt. No, por eso estaba comentando nada más. Lo tenemos que esperar, pero si él está ocupado. Pero yo no creo que vuelva. Damos por terminado este tema y luego lo vamos a reanudar cuando él regrese. Si no es hoy, mañana. Lo dudo. Sí, si no, muchas bendiciones y lo damos por terminado.